Mi comentario del día 3 de julio del 2024 es para descubrir, poner en evidencia el montaje que de mala fe y de manera ruin, como es costumbre, de parte del régimen autocrático del narcopresidente, se llevó a cabo para desprestigiar, para anular y para poner en peligro la integridad física y además su libertad personal de los periodistas Loret de Mola, Broso, el payaso tenebroso, y los directivos de Latinos, quienes son los únicos periodistas y medios de comunicación que se han enfrentado a las corruptelas del narcopresidente. Se trata pues el montaje del narcopresidente con la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, para terminar con todos los periodistas libres y además incluyendo a una mujer, esposa de Loret, que no tiene nada que ver en los enjuagues del narcopresidente, contando con la complicidad totalmente indigna, deshonrosa, de un señor que ya tiene pues mucha carrera en las lides políticas de izquierda, desde luego, el señor Pablo Gómez, quien también se está prestando para este montaje. Es decir, para esta corruptela de parte del narcotraficante, pues para que haya un corrupto, necesita haber un corruptor. En este último caso, el señor Pablo Gómez. Y para estar en contexto, me permito exhibir la declaración del narcopresidente en su circo, en donde al ser interrogado por los periodistas que asisten al circo de una sola pista en Palacio Nacional, de que si se trataba de una venganza política en contra de Loret, de Broso y de Latinos, y el narcopresidente, tan fresco como una lechuga, tan mentiroso como siempre, dijo que ellos no perseguían a nadie, que porque él había padecido esa persecución y que sería contradictorio que él hiciera ese tipo de persecuciones. Y para estar en contexto me permito exhibir las falacias del narcopresidente así. Mañana va a venir Pablo Gómez y va a hablar de que no estamos investigando a nadie, que Loret se vaya de vacaciones, que no se preocupe, no. Imagínense, nosotros que fuimos espiados, perseguidos, que padecimos de guerras sucias, ¿vamos a hacer eso? ¿Vamos a hacer lo mismo? Seríamos unos incongruentes, indignos, estaríamos traicionándonos a nosotros mismos, y eso nunca, jamás. Este señor no tiene madre que lo parió. Siempre ha sido un mentiroso, un individuo falso, hipócrita, cínico, deslenguado, embustero y totalmente corrupto. Pero para estar en contexto, me permito describir qué es la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. Este organismo fue creado en 2004 y se hizo para destruir, acabar con los enemigos políticos del régimen en turno. Y por otro lado, es el brazo ejecutor
para hacer persecuciones a aquellos personajes que están haciendo daño a los gobiernos despóticos, descubriendo todas las fechorías, todas las ilicitudes, verbigracia el caso del narcopresidente. Este organismo que le llaman Unidad de Investigación Financiera tiene mucha semejanza con la Gestapo de la Alemania nazi, al igual que la Unidad de Investigación Financiera fue creada por Himmler, que fue el director, para perseguir enemigos raciales y políticos. Y con ello se acababa con la oposición. Y esa es la misma mecánica que se da en ese organismo totalmente inconstitucional, porque la investigación y persecución de los delitos, según el artículo 21 de la Constitución Federal, corresponde al Ministerio Público y a las policías, de tal manera que la UIF está operando a modo con el narcopresidente, quien es el que da las instrucciones para acabar con los enemigos políticos, como en el caso de Loret, de Broso y de Latinus, y para completar la felonía, la arbitrariedad, la ilegalidad, argumentan que son un órgano administrativo y que están investigando operaciones con recursos de procedencia ilícita de Latinus, y que desde hace algunos años existía ya una denuncia a la UIF, pero exclusivamente en contra de Latinus, y que el palero del narcopresidente, el señor Pablo Gómez, perjuraba que contra Loret, contra Broso, no existe ninguna investigación, ninguna denuncia, salvo Latinus. Y para estar en contexto, me permito exhibir las barrabasadas y los disparates que dice que el flamante titular de ese organismo, la UIF, así. Es parte de una denuncia que ha presentado la UIF hace ya varios años en contra de los delitos de corrupción y operaciones con recurso de procedencia ilícita que a juicio de la UIF ha estado cometiendo un consorcio que se denomina Latinus. Conclusión: de las actividades administrativas que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. La denuncia que presentó la UIF hace años contra Latinus no lleva incluido ningún periodista. Bueno, oye, profesor, déjame te pregunto algo como hermano. Aparentemente es una persona muy tranquila, muy ecuánime, muy honesta, pero viendo el historial político de este sujeto, nos damos cuenta que no tiene calidad moral. Fue diputado federal, estuvo en el Movimiento de Regeneración Nacional, en el Partido Comunista
Partido Comunista Mexicano. En fin, se trata de un sujeto de izquierda, un fanático, seguidor del narcopresidente. Y a leguas se ve que es un incondicional del narcopresidente. Pues si tuviera calidad moral, este señor ya hubiera replicado al narcopresidente que no utilice ese instituto de la Unidad de Investigaciones Financieras que él preside para atacar a sus enemigos políticos, a semejanza de la Gestapo. Es la misma porquería. Organismos inconstitucionales que en el tiempo de la Alemania nazi, pues fueron unos genocidas. Y el narcopresidente no dista mucho de esa característica. Como ejemplo pongo el de los 40 migrantes que murieron quemados en una cárcel de Ciudad Juárez, en donde el narcopresidente dio instrucciones para retenerlo, porque él es el policía de los norteamericanos. Él aceptó el título deshonroso entregándose a un gobierno extranjero y además dañando la soberanía, la independencia y la integridad de México, por lo que es responsable del delito de traición a la patria, que tipifica el artículo 123 del Código Penal Federal. Y él es pues el que está actuando maquiavélicamente, inhumanamente, para castigar a sus adversarios políticos. Al que más coraje le tiene es a Loret de Mola, porque lo encueró, que es un corrupto, que es el que practica el nepotismo con sus hijos, por prestarse a favorecer amigos de estos para darles contratos millonarios y además fraudulentos, pues han vendido material pétreo para el Tren Maya de ínfima calidad que ha provocado descarrilamientos. Han vendido medicamentos al triple del valor y además de deficientes y hasta caducados. Y yo le replicaría tanto al narcopresidente como al encargado de la UIF: si son tan decentes, si son tan honestos, ¿cuál es la causa por lo que no han investigado la UIF? ¿O por qué el narcopresidente no ha dado instrucciones a la UIF para que se investigue al señor Amílcar Olán, que es el prestanombre de los baquetones, sinvergüenzas y deshonestos hijos de López, así como al Gallo, un señor Daniel Asaf, que es el chofer de todas las confianzas del narcopresidente? ¿Por qué no han investigado al esposo de la ministra plagiaria? ¿Y por qué permitió dejar impune a un señor Nacho Ovalle, que era el titular de Segalmex, en donde hubo un fraude
de más de 20,000 millones de pesos. ¿Por qué razón no investiga este señor Pablo Gómez que los costos del Tren Maya, de Dos Bocas y del AIFA, que resultaron hasta 4 o 5 veces más el valor de lo presupuestado? ¿Por qué no actúa para que el organismo fiscalizador de los diputados del Congreso de la Unión haga una investigación en los términos del artículo 134 de la Constitución Federal a los hijos del narcotraficante? Porque hay que recordar que, de acuerdo a la ley contra el tráfico de drogas y activos financieros, establece precisamente que son sujetos de esas investigaciones los 3 poderes de la Unión, los integrantes de los 3 poderes de la Unión, los partidos políticos, hasta los sindicatos y demás entes físicos y morales. Pero como se trata de los hijos del narcopresidente, pues se hacen de la vista gorda. Con ello quiero demostrar que son simples hocicones, deslenguados, que hablan mucho pero actúan poco. Y eso demuestra en manos de quién se encuentra el pueblo de México, en puro deshonesto, corrupto y además narcopresidente. ¿Por qué no investiga la UIF todos los actos administrativos del narcopresidente, en especial en el lapso 2 meses antes de la elección presidencial del 2 de junio, sobre los 2 billones de pesos que le otorgaron a López para repartirlos entre todos sus paleros cautivos, o más bien borregos de su rebaño que votaron a favor de la narcopresidenta electa y además espuria? Porque al tratarse de una elección de Estado y en donde intervino el narcotráfico y la delincuencia organizada en general, no le han dado hasta la fecha su constancia de mayoría por parte del Tribunal Electoral. Y está a tiempo este señor Pablo Gómez para hacer las investigaciones como titular de la UIF. Pero eso jamás va a suceder, porque el régimen que se está viviendo es un régimen autocrático, en donde el poder se concentra en un solo individuo, en donde se acabó con el Estado de Derecho, se llegó a un gobierno fallido, a un narcoestado. Y todos estos argumentos no son para defender ni a Broso, ni a Loret, ni a Latino, ni a la esposa. Es simplemente para evitar que se sigan cometiendo esos delitos de lesa humanidad, en donde el narcopresidente anda como un perro rabioso. Y la comparación no es un insulto, pues él llama a sus paleros solovinos y dice que les da de comer porque son unos perritos sin dueño. Y además tuvo la osadía y la burla de bautizar a sus candidatos o precandidatos a la presidencia de la República como corcholatas. Entonces, este es un individuo totalmente insolente, procaz, corriente, naco totalmente, y que al pueblo de México pensante y de clase media ya no lo engaña. Es más, hasta ahorita
no ha podido desvirtuar las investigaciones de la DEA del 2006 y 2018. ¿Qué pasó con los 2 millones de dólares que recibió, más los 7 millones de dólares? ¿Por qué razón el narcopresidente simplemente se dedicó a insultar a Tim Golden, que fue el responsable de publicar esa investigación? ¿Y por qué motivo no ha desvirtuado la razón por la que dejó en libertad a Ovidio Guzmán, no obstante que ya había sido detenido por las autoridades, violando el artículo 20 de la Constitución Federal, porque solamente un órgano jurisdiccional tenía la capacidad o las facultades de dejar en libertad a un detenido? Es decir, que el narcopresidente es un abusivo y autoritario y debe ser investigado también por la UIF, pero esa es una prueba de que se trata de una venganza política contra Loret, contra Broso y Latinos, y lo más probable es que siga la investigación sobre Latinos para involucrar a Loret y a Broso. Ese es el montaje perverso y ruin que el narcotraficante de López, y además el cómplice de que aparentemente es una persona sensata y honesta y no pasa de ser un simple alcahuete de la conducta delictiva del narcopresidente, el señor Pablo Gómez. De tal suerte que si a sus solovinos no les parece mi comentario, y además incluyéndolo al narcopresidente y al tal Pablo Gómez, los invito a que me repliquen en YouTube o en TikTok o bajo cualquier plataforma, porque no estamos viviendo en un estado democrático, estamos viviendo en un régimen autocrático, un régimen dictatorial a semejanza de Venezuela, en donde no existe el Estado de Derecho. Por último, recomiendo tanto a Loret como a Broso y a la esposa de Loret que anden con mucha precaución. No crean el canto de las sirenas de parte del señor Pablo Gómez, porque no tiene calidad moral, igual que el hocicón y deslenguado del narcopresidente, quienes fingen ser y sentir lo contrario de lo que es y de lo que siente. Es decir, que son unos sátrapas. Muchas gracias.